Bueno, compañeros, decirles de que primeramente, ¿no? Explicarles en esta clase qué es el liberalismo, qué es el proteccionismo, cuándo nacieron, en un resumen bien chiquitito, porque va a ser un poquito, podría ser largo. Entonces es mejor tener en cuenta qué es el liberalismo, qué es el proteccionismo, de una manera bien clara, ¿no? Y concisa. Y aunque se puede desarrollar bastante del liberalismo, del proteccionismo, lo que es su historia, su desarrollo en Bolivia, en otros gobiernos, en otros estados, eh, creo que no sería algo práctico, por así decirlo, en estos momentos. Por eso decirles como un resumen, ¿no? ¿El liberalismo en qué consiste? Es una ideología política y económica, evidentemente, o incluso un modelo económico, si hablamos propiamente en este caso de economía, que lo que intenta decirnos es, el, o sea, su propuesta inicial es el libre mercado. ¿Y cómo es la idea del libre mercado? Es una idea sencilla. Sí, es una idea del libre mercado basada directamente en un individualismo, en un modelo básicamente donde el individuo prima sobre los demás. Es de esta manera como es que el liberalismo tiene estas características propias, ¿no? Y en el aparato económico, ¿en qué se podría resumir? Sencillamente la idea de fronteras abiertas en el sentido comercial, en el sentido de intercambio entre bienes, y no solo eso, sino incluso en la fuerza laboral, ¿no? Y este es el punto del liberalismo. Por otra parte, el proteccionismo, que se basa mayormente en una protección de la supuesta industria nacional o las empresas nacionales, lo que busca en su propia esencia, en lo que quiere aplicar, es directamente hacer que todos los productos directamente sean de la nación determinada a la cual directamente quiere proteger de la competencia extranjera. Esto sería en resumen, muy resumen, cuál es la idea del proteccionismo y del liberalismo. Ahora bien, con estas características ya dadas, ¿no? Que son un poquito muy sencillas, pero es importante entender, es decirles de que cómo estos dos modelos se han aplicado en Bolivia y también en otros países y no han funcionado, porque ni el liberalismo ni el proteccionismo han funcionado. Justamente esa es la idea que nosotros manejamos y bueno, al final vamos a dar nuestra propuesta respectiva. Con esto dicho, decirles de que ya viendo de una introducción un poco, aparte de las concepciones del liberalismo y del proteccionismo, es decirles de que cómo esto se ha aplicado en Bolivia y también en específico yo me quiero concentrar porque posteriormente a mi compañero le toca la parte del liberalismo y no quiero arrebatarles directamente lo que él pueda decir. En el caso del proteccionismo, ¿en qué se basa? Que también obviamente confusiona con el modelo que ahora mismo se puede llamar, y también se llama en muchos textos, el capitalismo de Estado. ¿El capitalismo de Estado en qué se basa? En de que el Estado debe tomar control, o sea, tiene que tener una labor al estilo burgués, es decir, al estilo empresarial o industrial, para justamente desarrollar las industrias, es decir, las fuerzas productivas, y con ese paso supuestamente se crea una burguesía nacional. Cuando se crea una burguesía nacional puede ser desde el Estado, o sea, por ejemplo, burócratas. Un ejemplo que les voy a dar es directamente lo que pasó con Corea del Sur. Corea del Sur justamente hizo eso, ¿no? Igual Japón. Japón, muchos conocen a Toyota. ¿Quién aquí no conoce Toyota, no? Todos vemos sus autos, etcétera. Bueno, Toyota ha sido una empresa a la cual ha sido estatal, y le han puesto a la cabeza a un señor directamente que se apellida Toyota, o sea, el señor Toyota, y él ha sido un burócrata. Posteriormente, o sea, lo han privatizado la fábrica de autos, pero obviamente ya era propiedad de ese señor, pero ese señor directo Toyota era el propietario. Como era el propietario, esas características justamente eran las que tenían, ¿no? Por eso mismo podemos ver por qué este sistema proteccionista y del capitalismo de Estado fomenta este tipo de cosas. Ahora entrando ya un poquito tampoco quiero detallar tanto en otros países, sino en Bolivia, es desde cuándo se aplica el capitalismo de Estado en Bolivia. Más allá de todas las peculiaridades que la sociedad boliviana ha tenido, siempre ha girado en este entorno.
Belsu, gente que era un poco más nacionalista, por ejemplo, los republicanos en los años 30, o sea, en los años 30, de 1930 al más o menos 40, que obviamente también hay que contar al socialismo militar, que se llama socialismo militar, pero en este caso, desde esas épocas, Bolivia adoptó una economía proteccionista y capitalista de Estado. Y antes también, con Belsu, con Andrés de Santa Cruz, se tenía una perspectiva mucho más proteccionista que de libre cambio. Y por eso quiero también dar un conceptito más, es de la idea de protección y de libre cambio, que esto no es lo mismo que esto. ¿Por qué? Porque antes se podía llamar de estas características, cuando todavía no se había desarrollado como tal un concepto bien claro, ¿no? Sino directamente era de que la protección de la economía nacional o el libre cambio para intercambio de mercancías, de mayor apertura, entre comillas, al extranjero y cosas así. Entonces Bolivia siempre ha girado entre la protección y el libre cambio, que en otras palabras sería entre el liberalismo y el proteccionismo. Ahora bien, entrando en Bolivia propiamente, como les mencionaba, desde el capitalismo de Estados aplicados desde los años 30, incluso ha habido un intermedio dentro de ahí, de los 20 a los 30, pero lo interesante de aquí es por qué pasa estas características, o sea, por qué pasa esto. Y también luego posteriormente se aplica también ya después en el 52, en el 64, posteriormente los gobiernos militares, las dictaduras, hasta cierto punto aplican esto, pero no, porque se basan más en este lado. Posteriormente ya con el neoliberalismo directamente se pasa a este lado y luego ya con el movimiento al socialismo, o sea, el MAS, hasta la fecha de hoy, 2025, se está en el proteccionismo. Con esto dicho es de que, ¿por qué si siempre giramos en esto? ¿Por qué siempre escuchamos a gente diciendo de que, no, o bueno, políticos diciendo de que necesitamos más liberalismo, no, necesitamos más proteccionismo, la industria nacional, que no, la competencia extranjera, siempre lo mismo, sino una y otra vez? ¿Por qué pasa eso? Porque al final de cuentas siempre han intentado esto. Es lo único que han girado, o sea, todos los países, y igualmente Bolivia, han girado en esto. ¿Y por qué el proteccionismo no sirve? ¿Por qué el proteccionismo en este caso en específico en Bolivia no funciona? Ya lo va a explicar mi compañero, por qué el liberalismo no funciona, el liberalismo económico. ¿Por qué el proteccionismo económico no sirve en Bolivia? Por algo simple. Cuando se crea esta idea de una economía cerrada a ese estilo de la burguesía nacional, que al final solo concentra un grupo de élite a nivel jerarquizado, lo único que provoca es la informalidad. Y de hecho luego cuando se ve rebasado este capitalismo de Estado, en el caso de los países de América Latina, luego entra la informalidad y ellos también lo avalan. Es el claro ejemplo como vemos ahora en Bolivia. En Bolivia vemos cómo cómo el país está entrando a un bloque más, diciendo, o sea, tenemos un 85% de informalidad y el gobierno lo avala. Y esta informalidad no es de que un informal es un emprendedor y son ceras que empiezan a hablar las personas, algunos liberales, etcétera. No, sencillamente son trabajadores que están totalmente explotados en una situación de precariedad total. Informalidad significa también de que no pueden tener un empleo fijo y tienen que tener 5 o más, incluso algunas personas están en una situación sacrificada a un nivel extremo y eso justamente también brinda. ¿Y por qué digo esto de que se relaciona tanto la informalidad con el proteccionismo? Y con esto creo que yo acabaría mi intervención y también le quiero dar el paso, ¿no?, a mi compañero, es decir, ¿por qué se relacionan? El mejor ejemplo es Reino Unido de Gran Bretaña. Reino Unido de Gran Bretaña, el primer país capitalista, el que desarrolló la revolución industrial, el gran país que tenía Londres, Manchester y cosas así, se ha desarrollado con el proteccionismo, de esa, lo que les mencionaba, ¿no?, de esa burocracia que luego se vuelve burguesía, o sea, en sí, no es separado el Estado del sistema económico. Entonces ahí vemos justamente que son uno solo. No es como dicen, no, es que el Estado es una cosa y el sistema capitalista es otra cosa, es una estupidez. Lo que en realidad es de que el Estado está conjunto con el capitalismo, el sistema, porque son uno solo, es parte de una estructura y una superestructura. Pero bueno, más allá de eso, este es un punto interesante. ¿Por qué? Porque Gran Bretaña justamente tuvo esto, proteccionismo, y a la vez luego tuvo informalidad. Y de hecho ellos fomentaban el contrabando. El mejor ejemplo es lo que hicieron a China con el contrabando de opio. Y eso era directamente ser un narcoestado, ¿no?
tanto que mencionan, no, Bolivia es un narcoestado, Venezuela no sé qué, y Reino Unido y Estados Unidos, especialmente en este caso me estoy centrando en Reino Unido, han sido completamente los estados, el estado más brutal narcotraficante que ha habido en toda la historia de la humanidad. Y Estados Unidos también lo ha avalado al final de cuentas. Entonces con eso quiero más o menos concluir, decirles de que también voy a mandarles datos en formación política. Quisiera que entren en ese grupo porque voy a mandarlos mi bibliografía, por así decirlo, en ahí, links, etcétera, y unas imágenes. La mayoría de países, eso sí decirles, del capitalismo global se ha desarrollado con el proteccionismo. Como se ha desarrollado con el proteccionismo, justamente ahí es donde va su idea, ¿no? Ahí es donde se emana el capitalismo, justamente con el mercantilismo y otros, se ha desarrollado este proteccionismo. Bueno, ahora sí le quiero dar paso a mi compañero, y bueno, él del liberalismo.